Hola chicos, por fin estamos en Milán empezando la serie Derecho por el Mundo. Hoy estamos con Patricia Sangali, una abogada con una carrera que impresiona, admitida como ejerciente tanto en los colegios de Milán como el de Madrid y con más de 20 años de experiencia en el mundo del derecho y del arbitraje, tratando áreas como arbitraje internacional, litigios mercantiles, construcción, M&A y contratación. Además, no solo actúa como abogada, también como árbitro y ha trabajado en asuntos conectados con distintas jurisdicciones. Así que creo que no hay mejor persona para preguntarle cómo se construye realmente una carrera jurídica internacional. Así que Patricia, mucho gusto, si puedes presentarte. Encantada, mucho gusto y encantada de estar aquí con vosotros hoy. En Milán, como dices, en un día con mucho calor, Sí. sí. Bueno, mi carrera empezó más de 20 años atrás y bueno, cuando yo empecé, en realidad no estaba segura de lo que iba a hacer. Sabía que me hubiera gustado hacer algo a nivel internacional, eso sí, porque tenía el conocimiento de algunos idiomas. Okay. Entonces, cuando yo salí de la universidad, ya había estudiado en la Universidad Católica de Milán y en la Universidad de Madrid, la Complutense de Madrid, como Erasmus. Así que ya el perfil era internacional, pero me quedé buscando a despachos que hacían lo que es el derecho internacional, pero sin saber que hubiera empezado con el arbitraje. Así que lo del arbitraje fue, te diría, una casualidad, pero una casualidad que luego se transformó en algo que me gustó mucho y que he desarrollado mucho durante los años. Entonces empecé en uno de los bufetes que era muy conocido a nivel italiano y internacional, que era Carnelutti. Ah, ok. Carnelutti, después de Carnelutti, que se transformó también en McDermott Will and Emery con los americanos. Después de eso, pues salí de allí y me fui a Gianni Origoni e Grippo, que es otro bufete italiano muy grande, muy conocido. Siempre en el departamento de arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé, puesto que yo hablo polaco, estaban trabajando sobre un caso en contra de una parte polaca. Y entonces cuando yo me fui a hacer la entrevista para entrar en el bufete Carnelutti, Sí. pues con esta casualidad, que no fue una casualidad al final, de saber hablar polaco, pues empecé a trabajar allí. Y Qué de bueno. allí la carrera, como te estaba diciendo, comentando, se movió a Gianni Origoni, luego en Dewey Leboeuf, después de eso, para muchos años. Y después de eso también en otro bufete italiano que luego se juntó con Bonelli Erede después, porque era Lombardi e Molinari, y Vale. Lombardi e Molinari luego se juntó con Bonelli Erede. Pero yo de allí, de Lombardi e Molinari, pues decidí abrir mi bufete como boutique, como despacho, Tu propia boutique, firma. propia firma, más pequeña. ¿Por qué? Porque habiendo hecho y trabajado muchos años como abogado en departamentos de arbitraje internacional, pues empecé a querer también la carrera de árbitro, seguir esta carrera y estudiar para esta carrera, porque lo que pasa cuando se elige este tipo de carrera es que nunca dejas de estudiar, No. estudias toda la vida. Y entonces estudié con la CCI, con el Advanced Arbitration Academy, Academy para Central Eastern Europe. Vale. Eso fue porque yo hablo polaco,
aparte del inglés, del italiano, ¿no? Y del español. El español que me encanta y por eso elegí al principio lo de estudiar en Madrid. En la Complutense. Claro. Y con eso, con mi bufete boutique, he tenido la oportunidad de seguir trabajando con los idiomas que tengo y sobre todo en español, aparte de los otros idiomas, Sí. porque así lo que te puedo comentar es que cuando eliges una carrera internacional, lo bueno es que vas a viajar mucho, vas a encontrar mucha gente nueva, profesionales extraordinarios, excelentes, pero también personas extraordinarias humanamente. Y entonces eso es lo que me encanta más de este De trabajo. la vida Sí, pues, sí, internacional. de la vida internacional. Y luego, bueno, al final, aparte de la CSI, con el Advanced Arbitration Academy, tuve también el curso para los árbitros de la Cámara de Estocolmo, de la institución arbitral de Estocolmo, que también es un curso bastante cerrado solo para árbitros. Vale. Y luego después de eso, bueno, me especialicé también en nuevas tecnologías en el periodo del COVID, puesto que hemos tenido todos más tiempo, pues me puse a estudiar Qué nuevamente y así nuevas tecnologías, propiedad intelectual. Y bueno, y en los últimos 2 años también me saqué el título de mediador, porque siempre he tenido también esta, digamos, índole, no sé si es el término correcto en español, pero esta Esa índole también, inclinación, eso sí, sería mejor la inclinación de mediar también con los clientes, porque eso es algo que se aprende también durante todo el recorrido que se hace de hablar con los clientes, de negociar con tu contraparte. Entonces hay un trabajo que es muy humano, muy humano, sí, 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 sí. Qué bueno. Pues después de toda esta trayectoria, vamos a comenzar con algunas preguntas que ¿Sí? puedan servir para aquellas personas que se planteen pues esa carrera internacional de la que hemos hablado, que quieran conocer un poco más cómo es ser abogada en Milán. Así que vamos a comenzar. Estás admitida como abogada ejerciente en los colegios de abogados de Milán y de Madrid. Para quienes nos ven desde España o desde otros países, ¿qué implica realmente tener una carrera entre dos sistemas jurídicos y qué ventajas abre y qué dificultades se pueden plantear? Te diría que es un gran privilegio poder estar colegiados y admitidos en Milán y en Madrid. Tiene sus ventajas, obviamente, en temas de trabajo, pero tiene también una gran responsabilidad, porque no solo es el conocimiento de dos tipos distintos de legislaciones, pero también de dos culturas diferentes. Obviamente, España e Italia son bastante parecidas, pero te diría que también hay que entender las diferencias, los matices que no siempre se pueden encontrar así de primera, te De diría, primera mano. sí, de primera mano, sino que hay que estudiar y profundizar. Entonces, tiene ventajas, pero tiene también una gran responsabilidad. Y ahora que nos hablas sobre las dificultades y la gran responsabilidad, ¿cuál dirías que es la mayor dificultad que enfrentas estando entre las dos jurisdicciones? Pues yo creo que la dificultad que puedes tener es trabajando en un país, especialmente día a día, como en mi caso, día a día con la legislación italiana, aunque yo esté admitida en el colegio español, te diría que lo más difícil es estar
formado al tanto del día a día de la reforma legislativa que se pueda tener en el otro país. Entonces, en estos casos necesitas tener a unos compañeros locales que te puedan confirmar si la normativa ha cambiado, ha tenido alguna reforma y que te pueda aconsejar en este sentido. Eso es la única dificultad, que no es tanto una dificultad, te diría lo que hay que averiguar si tienes algún caso, porque tienes que estar siempre al día pendiente de lo que pasa en aquel país. Y corroborando que sea cierto. Sí, sí, eso sí. Vale. Que me parece de admirar, de verdad, el trabajo que realiza Patricia, porque creo que hasta las personas que nos dedicamos en España al mundo jurídico nos cuesta estar actualizados día a día y comprobando el BOE y si esta reforma sale o no sale y qué implicaciones va a tener. O sea que, un aplauso. Has trabajado como abogado de parte y como árbitro. Entonces quería preguntarte, ¿qué cambia en tu forma de entender un conflicto cuando pasas de defender una posición a tener que decidir sobre el fondo del asunto? Cambia completamente la perspectiva, porque como abogado tienes que defender los intereses de la parte de la mejor manera que puedas. Mientras que como árbitro hay que entender todo lo que las partes están comentando, argumentando y además mantener tu independencia. Así que está seguro que la perspectiva es diferente. Vas a tener un sombrillo un día, otro día el otro sombrillo, así que tienes que ver dónde estás en aquel momento, ¿no? Y cambia todavía más también cuando eres mediador. Así que sí, porque el mediador al final es el que va a intentar que las partes encuentren un acuerdo, pero que sean las partes que lo encuentran. O sea que el mediador es un facilitador del acuerdo, pero son las partes que llegan a ese acuerdo. Las que toman la decisión, sí, mientras el que que el toma la árbitro es el que decisión. decide, exactamente. y el abogado se lo quiere ganar. Exactamente. Así que las perspectivas cambian en cada caso, ¿no? Donde estés. Para el público joven que nos está viendo y que seguramente a veces uno de sus mayores miedos sea equivocarse, que la decisión que tome no sea la correcta, y contamos con tu gran experiencia, me gustaría mucho preguntarte, si tuvieras que elegir una decisión profesional que te haya cambiado la vida, ¿cuál crees que sería? Pues creo que la decisión que marcó, digamos, el rumbo de toda mi carrera fue la de ir a estudiar al extranjero y también trabajar en el extranjero, porque en algunos bufetes donde yo trabajé tuve la posibilidad también de irme de secondment en Estados Unidos o en Inglaterra, y entonces eso sí que fue de gran ayuda. Entonces diría a los estudiantes que lo mejor que puedan hacer es viajar y irse a estudiar al extranjero. Si alguien quisiera venir a probar suerte a una ciudad como Milán, ¿qué debería preparar antes de llegar? Pues yo creo que la cosa más importante podría ser aprender el idioma. Vale. Si tienen que venir a trabajar a Milán, aunque en bufetes grandes puedan trabajar en inglés, o en algunos casos sí tienen casos en español, pero te diría que sí, que el idioma es algo importante, y también lo de adaptarse, el espíritu de adaptación a una ciudad nueva, estar abiertos al cambio, estar abiertos también a no comparar el país nuevo donde llegas, que sería Italia, Milán, a tu país, que no sé si en este caso podría ser España o otro país, pero estar abierto, con una mentalidad abierta, con espíritu de adaptación y posiblemente aprendiendo el idioma. Perfecto. Esas serían las primeras cosas que te diría. Además de habilidades técnicas,
¿Qué soft skills crees que son decisivas? Como por ejemplo, saber comunicar, una buena escritura. Bueno, yo te diría, después de estos años de experiencia que he tenido, que seguro que una de las competencias que tiene que tener un abogado es lo de saber escribir, Ok. porque tenemos que escribir muchas cosas. Pero obviamente también tener la curiosidad siempre de aprender cosas nuevas, como estuve diciendo al principio, saber comunicar, comunicar empáticamente también. Entonces, entrar también en la psicología de los asuntos y en empatía con las personas, saber negociar, saber también trabajar en equipo. Y en caso de que se llegue en un equipo a liderar, saber liderar también este equipo. Entonces hay muchas cosas que se requieren al abogado, al jurista en general, te diría, porque no es solo al abogado, obviamente. Y también si llega a trabajar como árbitro, saber tomar una decisión. Entonces, escuchar, porque también esto es muy importante, escuchar a las partes, estudiar, profundizar y luego tomar la decisión. Ahora vamos a hacer un ejercicio para volver al pasado. Y la pregunta sería, si hoy volvieras a ser esa estudiante de Derecho que el primer día o el primer año empieza pues sin un buen currículum, sin contactos, sin mucha experiencia, ¿qué le recomendarías para ir formando un perfil internacional? Bueno, te diría eso, que es muy importante, seguro que es muy importante tener un expediente final muy bueno, pero no es suficiente, porque hay que añadir cosas que además hoy en día los estudiantes tienen más que yo tenía hace 20 años. Porque hoy en día tienen congresos, tienen cursos, tienen cursos de verano, cursos online. Entonces te diría de hacer cosas como esa antes de salir de la facultad, antes de acabar la carrera universitaria. Hay también muchos MOOCs Sí. en temas de arbitraje, Simulaciones. simulaciones, entonces eso es muy importante y eso yo, por ejemplo, no lo tenía. Durante el recorrido universitario no lo he tenido. Y ahora creo que tienen muchas más cosas, muchas más posibilidades en este sentido. Entonces pueden añadir cosas de tipo internacional ya antes de salir de la carrera universitaria. Y aconsejo a todos los estudiantes que lo hagan y además que aprendan a hablar algunos idiomas bien y que Bien. los hablen bien. Para ir terminando esta preciosa entrevista, creo que algo que nos suele pasar a todos, bien cuando empezamos nuestra carrera profesional o cuando estamos terminando de estudiarla, es que pensamos que igual no somos suficientes, no damos la talla, el camino se pone difícil, nos venimos un poco abajo. Así que ya que contamos con la presencia de Patricia, vamos a preguntarle si pudiese volver para atrás, ¿qué le dirías a tu yo que recién estaba egresada de la carrera? Pues Laura, es una buena pregunta. A mí misma de hace 20 años, pues le diría que hay que escoger bien, pero hay también a veces que puede pasar que hagas errores y no es un problema, porque a veces, aparte de aprender de estos errores, te pueden llegar unas oportunidades que no pensabas que iban a llegar. Así que hay que ser perseverante, tener curiosidad y salir a veces de la zona de confort para, para acoger estas oportunidades que te llegan, porque al final tú haces planes, pero luego es la vida la que llega y que hace otros planes para ti y a veces esos planes pueden ser aún mejor de lo que habías planeado tú.
Pues Patricia, muchísimas gracias por acogernos en tu oficina, en tu casa, en Milán. Estoy encantada de haber podido hablar contigo y de que hayas podido contribuir con tu historia, tus conocimientos y tu aprendizaje, sobre todo para las personas que nos ven. Pues Laura, muchísimas gracias. Ha sido un placer acogeros aquí en Milán. Espero que vais a tener unos días estupendos. Te agradezco mucho porque esta entrevista me ha enriquecido también a mí y me ha dado la oportunidad de pensar a lo que he logrado no solo como profesional, sino que también humanamente con todo el recorrido y con las personas que he tenido la oportunidad de encontrar durante estos 20 años o más de 20 años ya. Muchas gracias. Gracias a ti, te lo digo de corazón, porque creo que es importante que le enseñemos a la gente que se está formando, a la gente que está empezando, incluso a la gente que lleva mucho tiempo y que no se haya dado la oportunidad, como tú bien has dicho, de pararse a ver lo que ha logrado. Creo que es importante celebrar las pequeñas victorias y enseñar la parte humana que igual pues en el trabajo o en la universidad no se termina de ver. Así que muchísimas gracias a todos y a Patricia nuevamente por estar aquí, por verlo y bienvenidos a la primera serie de Derecho por el Mundo.